Eso no puedo. Le daré lo que me pida. Nos conocemos desde hace muchos años y es la primera vez que vienes a pedirme ayuda. Creo que mi mujer es madrina de tu hija, pero hablemos claro. Nunca has querido nuestra amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. Es porque no quiero correr riesgos. Entiendo. Confiabas en América, tu sueño estaba protegido por la ley y no tenías que temer de nada. No me necesitabas, pero ahora vienes a mí y me pides que haga justicia. La policía velaba tu sueño con la ley y en realidad no nos necesitabas. Pero ahora vienes a pedirme justicia. Pero podemos llegar a un acuerdo. Chicos, ya basta. Ya hemos hablado de esto. No quiero que copiéis, quiero que reinterpretéis. Que el espectador mire a través de vuestros ojos. Recordad siempre, saber pensar para saber comunicar. Venga, ve a Brilanda, que es que... Venga, a ver, sonido. Grabando. Cámara. Grabando. Toma 3. Vienes a mi casa el día. Deja el lado oscuro te arrastre. El futuro no está perdido. Todavía puedes renegar del lado oscuro. La oscuridad es más poderosa que la luz que hay dentro de mí. Tu maestro no lo hubiera probado. Si te unes al imperio, la galaxia morirá. Sálvate y sálvanos. Yo te salvaré. Que te tengo que salvar. ¿Pero quién ha escrito esto? Pues yo, cariño. ¿Que te tengo que salvar? ¿Qué soy ahora? ¿La princesita que tiene que redimir al alma de su amado? Cariño, pero sí es verdad que eres mi princesa. Calma, que lo estábamos haciendo muy bien. Vamos a guardar toda esa energía para la batalla, ¿vale? Lo que no entiendo es por qué no podemos hacer el vídeo de boda como toda la vida, que al final es lo que querían nuestras madres. Porque ese vídeo muestran un momento, no muestran quiénes sois, no muestran vuestra historia de verdad. Menos rollos. ¿Qué tiene todo esto que ver con nuestra boda? Pues que me has salvado del lado oscuro. Meses y meses de amor. investigación, prototipos, estudios de mercado. Pero sí es el producto que menos estamos vendiendo en los últimos años. No me pongas excusas, que si la demanda, que si la investigación. Háblame del precio. Dime el dinero. ¿Vamos a hablar de cuentas? Vamos para adentro. Perdona, te tengo que colgar. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal el instituto? Bueno, en el último examen me veían por todos lados. ¿Y eso cómo ha sido? ¿Tú qué tal? Yo bien. Todo bien. Sí. Bien. Sentados, por favor. Gracias. Muchas gracias. Mire, le voy a ser muy clara. He venido porque mis hijos les han puesto por las nubes. Y son muy persuasivos. Sí, son unos chicos fantásticos, tienen mucho talento, de verdad. La cuestión es que hemos lanzado nuestro último producto. Disculpa, vuestra empresa se dirigía al consumidor final, ¿verdad? Sí. Genial, porque es ahí donde nuestra oferta puede ser más eficaz. Continúa, por favor. Bueno, pues hemos lanzado nuestro último producto al mercado y voy a ser clara, no estamos vendiendo un comino. ¿Habéis realizado algún tipo de campaña de comunicación? Hemos hecho publicidad en radios, televisiones y periódicos. Y me parece que también algo en redes sociales. Lo que importa es la calidad del producto, su coste y su precio. Eso es lo que a mí me preocupa. Que no, mamá, que ya te lo he dicho muchas veces. Que lo que importa no es el producto en sí, sino cómo se comunica. Supongo que esa idea se la habéis metido vosotros en la cabeza, ¿no? Los valores y la imagen que transmite el producto
es lo que los distingue y decanta al consumidor. Música celestial. Tradúcelo en términos de demanda, coste y rentabilidad. Producciones Anafilaxis también es una empresa. Por eso compartimos las inquietudes inversoras y podemos medir y calcular los efectos de nuestros proyectos. La conversión es el factor decisivo. Convertir. Eso es justo lo que queremos hacer. Convertir vuestro producto en una historia para que la gente lo viva y no solo lo consuma. Queremos participar de vuestra historia para construirla juntos y que así podamos narrar vuestra marca. ¿Sabéis qué dicen las estadísticas? Que el recuerdo y la absorción de información se multiplica cuando se trata de vídeo. Y que el atractivo, la llegada, la fidelización se vuelve a multiplicar cuando se trata de vídeos de ficción. Pensad ahora como consumidores y no como empresarios. ¿Vosotros qué os acordáis más? ¿De los atributos del producto o de lo que vivisteis mientras lo consumíais? Antes de escribir los capítulos de la webserie, tenemos que establecer un tono coherente con el espíritu de su marca, con los valores y la historia que quiere contar. Ahora vamos a proponerle algunos modelos que tenemos prediseñados. Una vez definido el tono, personalizaremos las narrativas. ¿Preparada? Sí. Vamos. Demasiado épico. Esto es muy triste. Muy dramático. ¿Estás convencido de que dejemos Este es mi despacho. Pienso que es el tiempo para ser valientes. Si no, vendrá el tiempo del arrepentimiento. Quiero hacer algo que sienta completamente mío. ¿Sabes? Que sean míos los aciertos, los errores, mis éxitos, mis fracasos, míos, nuestros. Tú ya sabes que tampoco soporto a mi jefe, pero luego pienso en los niños y pienso que la familia necesita una estabilidad para crecer. Pero el cambio da la estabilidad. La inacción nos vuelve frágiles. Si cambiamos ahora, podemos seguir siendo los mismos. ¡Corten! Rápido. Nunca hubiera esperado que nuestra historia se convirtiera en cine. Aunque yo no he dicho exactamente esas palabras. Bueno. Ay, encantada de conoceros. Tenía que acercarme a saludaros. ¿Qué os ha parecido nuestra entrevista, verdad? Fantástico. Ni yo lo hubiera hecho mejor. Me parece tan difícil vuestro trabajo. No sabéis cómo admiro vuestra capacidad para exponeros. Bueno, al final es muy parecido a lo que hacéis los empresarios a través de vuestros productos y servicios. Nunca había reparado en eso. No le pongamos tanto a literatura al asunto. Bueno, en serio y en confidencia. Llevo trabajando con vosotros mucho tiempo. Espero una rebajilla especial, ¿eh? No te preocupes, lo que haga falta. Cuenta con ello. Venga, va, que no tenemos tiempo que perder. Vamos a volver a trabajar. Vamos. A ver, sonido ahora fijaros más para allí y el foco para aquí. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo veis la historia? Muy interesante. No sabía que íbamos a ser los personajes de la historia. ¿Qué mejores personajes que vosotros para contar vuestro producto y narrar vuestra empresa? Sonido. Grabando. Cámara. Grabando. Escena 3, plano 2, toma 1. Acción.